El día de hoy hablaremos de qué son los costos logísticos y para ello empezaremos con la diferencia entre los costos y los gastos. Explicaremos cada uno de ellos. Entonces, ¿qué son los costos y los gastos? Tanto los costos como los gastos son erogaciones o egresos en los que la empresa debe incurrir para que la administración y la buena organización sean posibles. ¿Qué son los costos? Por una parte, los costos se ven como una inversión para adquirir activos, ya sean materias primas, insumos o suministros que se convertirán en el producto final, o bien sea la maquinaria o la mano de obra directa, ya que interviene en la fabricación del producto final para la operación circulante del proceso de transformación de la materia prima. Cabe aclarar que con el total de las ventas adquiridas durante el periodo calculado, estos costos que se invirtieron se recuperarán al 100%. Los gastos, por otra parte, son desembolsos de dinero que deben hacerse para poder generar el proceso de las ventas. No están incluidos dentro de la fabricación del producto y no precisamente se contabilizan como retorno de la inversión. Un ejemplo de ellos son los pagos al personal administrativo, de ventas, equipo de distribución, empleados de almacén, gastos de viaje que hacen parte de la logística o los servicios, entre otros. Entonces podemos concluir en esta parte que el costo representa un futuro ingreso, mientras que el gasto no precisamente. En el estado de resultados, como podemos ver, se encuentra un ingreso por ventas o unas ventas totales, a las cuales se les resta el costo de venta adquirido. Y esto nos arroja un resultado bruto o un margen de contribución, al cual se les restan los gastos para que así nos dé un resultado líquido o una utilidad antes de interés e impuesto. Para calcular los costos de venta, debemos tener en cuenta los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Eso nos da el total de los costos de la producción del periodo, a los cuales se les debe sumar un inventario inicial de los productos en proceso y se les debe restar el inventario final de los productos en proceso, los cuales nos arroja el resultado de los costos de la producción terminada, y a estos se les suma el inventario inicial de los productos terminados y se les resta el inventario final de los productos terminados, para que esto nos arroje un total del costo de la producción vendida. Para el cálculo de los gastos se debe tener en cuenta los gastos de administración, gastos de distribución y ventas y los gastos financieros. ¿Cuáles son los costos logísticos? Es la suma de los costos ocultos involucrados cuando se mueven y almacenan materiales y productos desde los proveedores hasta los clientes. Estos costos logísticos ocultos que se generan durante el proceso logístico, bien sea proceso de mover y almacenar materiales y productos desde los proveedores hasta los clientes, están relacionados con la eficiencia y eficacia de dicho proceso, y su medida es la productividad de la calidad. La eficiencia, que es hacer las cosas bien, es la capacidad de reducir u optimizar al máximo los recursos usados para alcanzar el cumplimiento de las tareas y los objetivos de la organización. La eficacia, que es hacer lo que se debe hacer, es la capacidad para determinar los objetivos apropiados, establecer tareas y hacer que éstas se cumplan. La productividad entonces es la medida de la eficiencia y la eficacia. Eficiencia más eficacia es igual a productividad. La productividad es el resultado del esfuerzo físico y mental del hombre y no el resultado de una tecnología más sofisticada, ya sea una máquina o una mayor producción si es el resultado de esta, pero esto no implica mayor productividad. Los costos logísticos actualmente no se encuentran dentro de los sistemas contables convencionales tradicionales, ya que estos agrupan los costos en amplias categorías agregadas que no permiten un análisis detallado para identificar los costos logísticos. No se proporciona información contable necesaria para realizar un análisis efectivo de los costos del sistema logístico y esto representa una pérdida de la rentabilidad. Generalmente los costos logísticos en las empresas están ocultos y asignados en la contabilidad a diferentes departamentos involucrados en el proceso y no están identificados como costos logísticos, ya que en las normas contables se establecen con una naturaleza distinta. ¿Qué acciones influyen en los costos logísticos? Son cuatro acciones: principios básicos de los costos logísticos, categoría de los costos logísticos, rangos de relevancia y rentabilidad directa. Principios básicos de los costos logísticos. Bueno, para entender estos principios básicos, primero necesitamos conocer muy bien nuestro sistema de producción, conocer desde el momento en que se piden las materias primas hasta la planta de producción y de la planta de producción hasta el cliente. Para eso necesitamos establecer un sistema que sea completamente efectivo y que nos permita cuantificar de la mejor manera posible estos costos que muchas veces son muy difíciles de identificar dentro de un proceso productivo o que muchas veces no se tienen en cuenta
a la hora de cuantificarlos o a la hora de tener la relación entre la producción y la rentabilidad. Categorías de los costos logísticos. Bueno, tenemos dos categorías, los costos operacionales y los costos de transportación. Estos costos, como ya lo mencionamos anteriormente, son los que están inmersos en todo el proceso de transportación de la materia prima y también los costos que se generan a la empresa a la hora de mantener u almacenar las materias primas, productos en proceso o productos terminados en nuestra empresa. Pero en las categorías de los costos logísticos vamos primero a analizar los costos operacionales. Estos costos operacionales es donde la materia prima está estática, es decir, que no está en movimiento. Esta materia prima está en los almacenes, en los centros de distribución, en los centros de acopio, en los contenedores o inclusive en los mismos camiones cuando llegan a nuestra empresa, es decir, cuando la materia prima no está en movimiento. Los hay de dos clases, costos operacionales discontinuos y costos operacionales continuos. Los discontinuos son aquellos que varían por etapas, y los continuos son más lineales o varían inicialmente de acuerdo al volumen de circulación o de acuerdo al volumen de producción. En los costos discontinuos, que representan valores constantes para ciertos y determinados rangos de circulación. Estos costos son lineales, pero de un momento a otro suben estos costos, ya sea por la depreciación anual, por el mantenimiento, por los gastos de dirección, por el aumento de nuestros costos o ya sea por el aumento de los gastos de administración. Como podemos ver en nuestra gráfica, del momento 0 a T1, que es el tiempo de circulación, el costo permanece estable. Pero de T1, de C sub 0, perdón, a C1, vemos que los costos aumentan sustancialmente, debido, como les mencionaba anteriormente, puede ser por el mantenimiento o por el aumento de nuestros gastos de administración o el aumento de nuestros costos de producción. Pero más que todo, estos costos se van a mantener estables y van a en un determinado periodo de tiempo van a subir, pero se van a mantener estables nuevamente, suben y se mantienen estables. Estos costos, por lo general, jamás tienden a descender. Los costos continuos están en función de la circulación y no son generalmente lineales. Estos costos varían. Por ejemplo, en las empresas que ofertan sus productos de acuerdo a sus temporadas. Hay temporadas donde el año, donde la circulación de productos van a ser más altos, entonces aumentan los costos y temporadas del año en donde los productos van a tener una menor rotación o una menor circulación en el mercado, entonces estos costos disminuyen. Bueno, estos costos se ven reflejados en la curva, como podemos analizar en nuestra gráfica, no son constantes, oscilan de acuerdo al tiempo o oscilan de acuerdo a la cantidad. Los costos logísticos operacionales en dependencia de su función logística. Necesitamos categorizar estos costos. Tenemos el costo de aprovisionamiento, el costo de almacenaje y el costo de la información asociada. Y ahora necesitamos un método para cuantificar estos costos. ¿Cómo se calculan? Hay un método por McKibben que consiste en una tabla para cuantificar los costos. A continuación, vamos a mencionar esta tabla y cómo es su funcionamiento. El método de McKibben consiste en esta tabla. Tenemos referencia que están numeradas, tenemos la descripción, ya sea del activo de la empresa. En esta descripción tenemos, en este ejemplo, tenemos edificaciones, tenemos paletas, tenemos almacenes móviles, pero también podemos incluir lo que son maquinarias, equipos, instrumentos, herramientas, es decir, todo lo que va a sufrir una depreciación. En la tercera columna tenemos el valor de capital, es decir, el valor neto que le costó a la empresa o el valor neto de la derogación de dinero que necesitó la empresa para adquirir este activo. En la cuarta columna tenemos la depreciación. Ahí tenemos un porcentaje al cual lo multiplicamos por el valor del capital y obtenemos el equivalente anual. Es decir, que este equivalente anual tenemos que sumarlo con otros costos operacionales como lo son el mantenimiento, la electricidad, generales. En estos costos generales incluimos aquellas derogaciones de dinero que son necesarias mes a mes para que esta máquina, esta edificación o bueno, este activo que nos está sirviendo en nuestro proceso productivo se mantengan. Y por último hacemos esta sumatoria y obtenemos el costo total. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de cuantificar nuestros costos logísticos en la tabla de McKinsey, necesitamos tener en cuenta los mantenimientos, ya que estos mantenimientos significan derogaciones de dinero, significan que la empresa necesita sacar dinero de su flujo para mantener estos equipos. Entonces acá tenemos un ejemplo.
Para las estanterías y las paletas, tenemos que multiplicar 0,25 por el valor del capital. Para el sistema de almacenamiento móvil, 1,5 del valor del capital. Los medios unitarizados, 5% del valor del capital. Los montacargas, 5% del valor del capital. Bueno, ya analizamos los costos operacionales. Ahora vamos a mirar los costos de transportación. Estos costos son aquellos que necesitamos cuantificar desde los proveedores hasta nuestra planta de producción, desde nuestra planta de producción hasta nuestros clientes. Tenemos el transporte a larga distancia y el transporte de distribución. El transporte a larga distancia son aquellos que empleamos como lo son camiones, por transporte aéreo, transporte ya sea por mar y también el transporte por ferrocarril. El transporte de distribución es aquel transporte desde nuestra planta hasta el lugar de distribución donde estos productos se van a llevar a nuestros clientes. La rentabilidad directa. Aquí vamos a tener una relación entre nuestros costos y la rentabilidad que obtenemos a la hora de vender estos productos, es decir, nuestra ganancia. Para esto necesitamos analizar dos clases de rentabilidades, la rentabilidad directa del cliente y la rentabilidad directa del producto. En la rentabilidad directa del producto consiste en identificar exactamente, lo más exacto posible, aquellos costos que están inmersos en el proceso de producción, costos logísticos, los costos que tenemos por almacenar las materias primas, los costos por almacenar nuestros productos en proceso, los costos por almacenar nuestros productos terminados. En la rentabilidad directa del cliente necesitamos determinar los costos que tiene la empresa desde que está el producto terminado hasta llevárselo al cliente, hasta llevárselo a nuestro cliente. Hay costos ocultos que necesitamos identificarlos para así poderles hacer un mejor análisis y para así poder llevar un mejor control sobre estos costos. Necesitamos hacernos también una pregunta muy importante. ¿Cuál es el grado de rentabilidad de un cliente comparado con otro producto? Es decir, ¿por qué nuestro cliente prefiere nuestro producto y no prefiere el de la competencia? ¿Cómo detectar los costos logísticos? Bueno, los costos logísticos se hacen visibles cuando se logra medir con eficiencia las áreas estratégicas del proceso logístico. Barreras iniciales. Bueno, estas barreras iniciales tenemos, aparte de nuestro sistema actual para medición de costos, tenemos que identificar si este sistema es completamente eficiente o si este sistema carece de falencias o tiene problemas a la hora de cuantificar los costos. Y de acuerdo a este sistema necesitamos hacerle mejoras, o si no son mejoras necesitamos cambiarlo definitivamente para que nos permita hacer un mejor análisis y un mejor seguimiento de los costos. Ahora tenemos las variantes de los costos logísticos. ¿Cuáles son estas variantes? Necesitamos analizar qué parte de nuestro proceso productivo no estamos determinando a la hora de cuantificar los costos. Ejemplos, no estamos midiendo la productividad de los trabajadores en la planta, no estamos mirando la cantidad de residuos que se están generando en nuestro proceso productivo, ya que estos residuos generan tiempos de pérdidas para los trabajadores, ya que estos tienen que gastar una determinada cantidad de tiempo para sacar estos residuos de la planta hasta los lugares de los desechos, y también que vamos a tener un desgaste ya sea de montacargas, ya sea de carretillas o bueno, de otros equipos que son necesarios para sacar estos residuos. Otras variantes puede ser el tiempo, que el tiempo es muy importante. Como sabemos, el tiempo es uno de los activos más importantes en la organización y si no se tiene un control de esto, es otra barrera o otra variante que no tenemos en cuenta a la hora de cuantificar los costos. Costos logísticos generados en el aprovisionamiento. Estos ocurren por la ineficiencia que es alcanzada en este sector debido a las diferentes causas que vamos a mencionar a continuación. Pues la primera es debido al tiempo empleado en el trámite de aprobación de la compra, pues cuando este es excesivo. Esto ocurre cuando no se tiene una demanda definida para poder hallar la compra que se debe hacer. Una de las causas puede ser que el producto no lleve el nombre exacto, que los datos de la marca o del proveedor no estén bien hechos o que el stock actual esté en un mínimo o en un máximo. Otra de las causas es que no se busca fuentes de suministro alternativas. No siempre en todas las empresas los proveedores deben ser los mismos, debido a que cuando los proveedores alcanzan su máxima producción, puede que hayan demoras en la entrega de los productos a la empresa. Otra de las causas es que no se ha hecho un adecuado análisis de
requisiciones de compra y no se han seleccionado adecuadamente a los proveedores. Cuando los proveedores alcanzan su máximo nivel de stock, los productos tardan demasiado en llegar a las empresas y esto genera un costo también en el stock o almacenamiento que se genera dentro de la empresa. Otra de las causas es que no se tiene en cuenta que el valor de lo que se va a comprar puede aumentar de diferentes formas. Estas formas, una puede ser cuando se mantiene constante la calidad, pero el costo de los implementos disminuye. Y otra es cuando se mejora la calidad, pero el precio sigue constante para la elaboración de los diferentes productos. Otra de las causas es que no se han tenido datos precisos respecto a la existencia y accesibilidad de los proveedores. Otra de las causas es cuando no se estima la capacidad de los proveedores y los recursos de manufactura con los que se cuentan. Otro de los ítems fundamentales es la tecnología, ya que debido a que se implementan nuevas tecnologías, los pedidos van a estar más rápido dentro de las empresas y no van a tener demoras y se puede contar con que la calidad de sea perfecta. Otra de las causas es que no se ha procurado conocer los sistemas logísticos de los proveedores para buscar respuestas a diferentes preguntas que se tienen en estos sistemas, que pueden ser dónde están ubicados los puntos de producción, si están cerca o lejos de la empresa, la forma de transporte de los productos y el propietario de los medios de transporte, que esto influye mucho en las demoras para la llegada de los productos a la empresa. Otra es cuando no se tiene conocimiento completo de las capacidades del comprador. Eso tiene un conocimiento completo de la capacidad de la planta, el comprador, que en este caso sería la empresa, no tiene la facilidad para decidir el número apropiado de proveedores que debe tener para poder cumplir su demanda y de esta manera se maximizan los costos, cosa que para las empresas no es bueno, porque siempre cuando nosotros implementamos un sistema lo que se quiere es minimizar costos. Entonces cuando no se tiene el conocimiento de la capacidad total, no vamos a saber cuántos proveedores debemos tener, ni cuántos fletes, diarios se pueden llegar a la empresa y los costos aumentan. Es cuando no se tiene en cuenta la calidad de los productos. Esto quiere decir que cuando se hacen compras de baja calidad y no se mantienen las normas de los productos por la línea de productos que lleva la empresa con la misma calidad, los clientes obviamente van a ver esos desbalances, como esas faltas en la calidad, y van a preferir comprar a otros proveedores que sean de mejor calidad. Y otra es cuando también los compradores no tienen un entendimiento y confianza hacia la empresa, por lo mismo de que si se cambia la materia prima con la que se trabajan, los productos cambian de calidad y los proveedores no van a tener esa confianza hacia la empresa para continuar, los clientes no van a tener esa confianza hacia la empresa para continuar pidiendo los productos mentales que tenemos dentro de los costos de aprovisionamiento. Es cuando no hay la preocupación por la capacitación del personal de compras, ya que estos son los directamente implicados en que el sistema funcione y se puedan aplicar nuevos procedimientos para los costos logísticos que encontramos son los generados en almacenamiento y gestión de stocks. Estos ocurren por la ineficiencia que se alcanza en este sector y existen diferentes tipos de costos que son los que voy a nombrar a continuación. Uno de esos motivos puede ser cuando no se realiza una planificación de gestión de costos y no se establecen métodos de previsión para que no se genere stock o estancamiento. Una de las causas que se tienen para este tipo de costos es que no se estudia la cantidad adecuada que se requiere para almacenar en épocas de alta demanda, o no se calcula adecuadamente el consumo durante el tiempo de aprovisionamiento. Esto quiere decir que no se realiza bien el cálculo de las necesidades y esto influye en el mantenimiento de la continuidad de abastecimiento. Otra es que no se lleva una contabilidad adecuada que permita la emisión de pedidos en el momento oportuno. Eso quiere decir que no se calcula el stock mínimo o máximo o de seguridad y el nivel de aprovisionamiento no es el adecuado.
Otra de las causas que más se ven dentro de las empresas es que la estructura de los almacenamientos es inadecuada. Cuando se tiene demasiados pedidos y se tiene, digamos, una bodega muy pequeña, se va a perder como la línea del almacenamiento y va a haber un costo en tiempo cuando se va a requerir alguno de estos productos. Otra es que no se tiene en cuenta que el personal de los almacenes debe estar debidamente capacitado para poder tener un nivel de stock adecuado en los momentos que esto lo requiere. Ya que estamos hablando de costos logísticos, nos encontramos aquellos que son generados en el almacenamiento y gestión del stock. Estos costos, ¿por qué ocurren? Por la ineficacia e ineficiencia de este sector. Pero hay unas razones muy profundas por el cual ocurren esto. ¿Por qué? ¿Por qué ocurren? Esa es como la pregunta, la incertidumbre. Y es porque no se lleva una adecuada planificación en la gestión del almacén. Es decir, no se ha realizado un diseño de red de distribución y almacenamiento, por ejemplo, de cómo debe recepcionarse los materiales, cómo deben almacenarse los materiales, cómo deben moverse los materiales. Estas razones, obviamente, hay muchas más y se lo voy a decir a continuación, como por ejemplo, el no estar capacitados los empleados en cómo manejar los materiales, también nos genera pérdidas por no estar capacitado. Por lo tanto, los empleados deben estar sumamente capacitados para la manipulación de los productos. También es porque no se ha realizado adecuadamente el proceso de registro, control, clasificación y codificación de la entrada de los productos. Sí, estas son cosas que nos generan costo, como también no se han clasificado y codificado y ubicado adecuadamente los materiales recibidos dentro del almacén. ¿Sí? Si no sabemos usar los espacios y ponemos un material en un mal lugar, obviamente no va a producir un deterioro. También los productos recibidos no han sido debidamente rotulados y sus ubicaciones colocadas en el sistema, es decir, no se ha llevado en forma adecuada un registro de la ubicación de todos los materiales para facilitar la localización inmediata. Otra de las razones es porque no se han ubicado separadores entre los diferentes tipos de presentación, hay un desorden. También porque hay un incremento de pedidos pendientes de servir, hay incremento también de la inversión del stock, manteniéndose constantemente el número de pedidos pendientes. También porque hay una alta rotación de clientes, eso también genera stock. Existe escasez periódica de espacio suficiente en el almacén. Existen también grandes diferencias de rotación de stock entre la diferencia del centro de distribución y entre otra mayoría de los productos, porque también no se ha verificado en el almacén si el espacio donde se almacenarán los productos cumplen con las normas básicas tales como la ventilación, luz, salida de emergencia, paredes incombustibles, pasajes, etcétera, ¿sí? Entonces son cosas que de cierta manera nos generan costo en el almacén del stock. Y ya que estamos hablando de los costos logísticos, también nos encontramos aquellos que son generados por el transporte interno. Y esto ocurre también por la ineficacia o la falta de orden en este sector. Y también le presentaré unas razones del por qué nos generan estos costos. ¿Por qué? Porque no se ha calculado el costo de la mano de obra empleada para el transporte y la manipulación interna. No se ha tenido en cuenta que a cada movimiento del material se le debe añadir un valor. ¿Sí? Que también no se ha establecido o no se ha estandarizado el equipamiento de transporte, lo que le aumenta la improductividad e incrementa las inversiones. No se ha planeado un flujo continuo y progresivo de los materiales. También porque no se aprovecha adecuadamente los espacios verticales, lo que contribuye el congestionamiento de las áreas de movimiento e incrementa los costos unitarios del almacenaje. ¿Sí? También porque no se da énfasis en las posibilidades de transporte por gravedad, no se practica también el movimiento preventivo en el caso de los equipos de transporte. ¿Sí? También porque no hay versatilidad en la aplicación de métodos y equipamiento de transporte, lo que contribuye al incremento de los costos. También porque no se tiene en cuenta que la cantidad prevista para cada material debe coincidir con la programación de la producción. Otra razón es porque
no se ha planeado para reducir a un mínimo el retorno por el camino ya recorrido. Hay congestión, hay desorden. No se ha planeado también para un flujo continuo, uniforme y máximo. Otra de las razones también, porque hay muchísimas, es que no se ha planeado teniendo en cuenta la flexibilidad del proceso. Otro de las razones que nos genera costo es la tasa anual de depreciación no es calculada sobre la base de costo de reposición del equipo de transporte. Y por último, no se planea de modo a mover el material más pesado y de mayor volumen a menor distancia posible. Costos logísticos generados en el procesamiento de órdenes de trabajo. Los costos logísticos generados en el procesamiento de órdenes de trabajo ocurren por la ineficiencia e ineficacia alcanzada en este sector. Puede haber ocurrido porque, primero, existe un bajo nivel de producción. Segundo, existe una excesiva cantidad de personal. Tercero, la calidad de lo producido es baja. Cuarto, no hay un adecuado tratamiento de los desperdicios o pérdidas evitables. No incluye la merma normal. Y quinto y último, existe mucho procesamiento. Estos son los factores que influyen en los costos generados en el procesamiento de órdenes de trabajo. Costos logísticos generados por la distribución de productos terminados. Estos costos también ocurren debido a la ineficiencia e ineficacia alcanzada en este sector. Por ello, puede haber ocurrido porque ya no es tenido en cuenta que los costos varían considerablemente. Tampoco que el mayor costo de la distribución física corresponde al transporte, seguido del inventario, el almacenaje y la entrega de pedidos con servicios al cliente, teniendo en cuenta también que los pedidos no se han procesado adecuadamente. Tampoco hay un manejo de los inventarios y gestión de stocks. No se han tenido en cuenta diseños de distribución más adecuados. No se ha tenido en cuenta la mejor localización de almacenes y puntos de ventas, mejores medios de transporte y rutas a utilizar. Tampoco empaque o embalaje de protección adecuada. Esto hace que los costos de distribución en productos terminados no sean llevados de la mejor manera, debido a que al no tener en cuenta todas estas cosas generan más costos, más dificultades en el proceso y que nuestros productos no salgan ni se mantengan de la mejor calidad posible. Bueno, costos logísticos generados por las ventas y servicio al cliente. Estos costos por lo general están inmersos, ocultos, por lo tanto la empresa no se da cuenta de que existen esos costos. Esto ocurre por la ineficiencia e ineficacia en este sector. Entonces tenemos un costo que llama mala atención al cliente. Por lo general, cuando un cliente tiene una mala experiencia en cuanto a los costos, a la atención, que por lo general el cliente se siente que no lo están atendiendo, no le están dando ese valor que él se merece, entonces va y busca la competencia. Esto hace que los no ventas aumenten. También tenemos por reclamos, por reclamaciones. Cuando la empresa no está gestionando como debería gestionar los reclamos, las reclamaciones por parte de los clientes, entonces estas personas también pueden buscar la competencia, o además de eso, la empresa está gastando harto dinero en cuanto a papelería y administración. Tenemos también que una empresa, cuando da muchas rebajas de precios y concesiones, los costos aumentan. Las concesiones son aquellos derechos que le da la empresa a otras empresas para que exploten y vendan sus productos. Esto es normal y en el mercado es normal, las rebajas y las concesiones, pero se vuelve un problema cuando la empresa se ve obligada a realizar estas rebajas por la no calidad, por la disminución de la calidad del producto. Entonces, para no quedarse con grandes cantidades de inventarios, se ve obligada a bajar el precio.
También existen costos por pérdida de ventas y por devoluciones. Cuando ciertos productos no cumplen con los requerimientos del cliente, con la conformidad o sea, el cliente se siente conforme, devuelve el producto, lo devuelve y la empresa tiene que acarrear con costos de administración, de papeleo, costos logísticos por las devoluciones y además muchas veces por problemas legales, por no cumplir con los requerimientos. También tenemos los costos logísticos generados por la no calidad. Estos costos ocurren por la ineficiencia e ineficacia también de este sector. Esos costos son, por ejemplo, la pérdida de clientes. Por ciertas razones, un cliente puede irse a la competencia, y eso hace que ya no se tenga, o que esas ventas ya no se van a proyectar para la siguiente producción. Entonces, eso hace que hayan costos ocultos también por no ventas, por la disminución de ventas. Tenemos otro tipo de costos que es la de utilizar muchas horas para corregir errores. Esto ocurre a nivel operativo en la empresa cuando utilizan muchas horas en corregir errores para alcanzar ciertos límites, ciertos estándares de calidad. Entonces, cuando se hace eso, se tiene que adoptar horas extras, trabajadores extras, y esto trae consigo costos que no habían expuestos desde un principio, no se había planificado. Tenemos también la desmotivación por parte de los empleados. Todo empleado llega a una empresa con expectativas de crecer como a nivel de salario, pero cuando la empresa no le da el valor que se merece o que él cree que se merece, a nivel operativo, a nivel de gestión, el empleado siente que su trabajo ya no vale en la empresa. Eso hace que se desmotive y que con la misma firmeza, con la misma decisión a la empresa. También ocurre porque siente que el cliente le tiene desconfianza, que el jefe le tiene desconfianza. Tenemos otro tipo de costos que es por demoras percibida por los clientes. Cuando un cliente percibe que se le está demorando la entrega de los productos, por lo general busca la competencia. Pero, ¿qué pasa? Que la empresa tiene que saber gestionar estos costos. Siempre se va a demorar el producto para que llegue al cliente, tiene cierto nivel en que el producto se va a demorar, un nivel de tiempo. Entonces, ahí en ese caso, la empresa tiene que tratar de disminuir ese tiempo. No sé si adoptar un sistema de gestión de calidad, adoptar el justo a tiempo, pero lo cierto es que tiene que disminuir el tiempo relativamente. También tenemos una pérdida de la imagen. Toda empresa tiene una imagen que mantener. Esa imagen se tiene que conservar, es como un prestigio que la diferencia de otras empresas. Cuando se pierde esa imagen, las ventas disminuyen, porque las empresas van a buscar a aquellas empresas que sí tienen un sistema de gestión de calidad, que sí tienen una imagen más definida. Tenemos también los costos por falta de participación. En una organización está conformada por proveedores, por clientes internos y por clientes externos. Los clientes internos son aquellos trabajadores, pero en una empresa se tiene que ver de manera global. Se tiene que darle participación a todos los actores para que se disminuyan los costos. Tenemos también otro tipo de costos que es mucho tiempo empleado por la dirección a apagar incendios. Cuando hablamos de incendios estamos refiriéndonos a aquellos problemas pequeños, a corto plazo, pero que afectan en gran manera a las finanzas de la empresa. Los empleados en cuanto a dirección tienen que saber cómo gestionar estos problemas, cómo solucionarlos de la mejor manera sin afectar mucho otras áreas de la empresa. Esto también ocurre con los trabajadores. Cuando no están muy capacitados, muchas veces la empresa tiene que gastar grandes cantidades de dinero solamente para solucionar pequeños problemas que surgen a nivel interno. Si lo vemos aquí en un esquema, podemos ver cuáles son los costos que están ocultos y los costos que se pueden medir. Los costos ocultos son los que acabé de nombrar anteriormente y los costos que se pueden medir son los que aparecen en la parte de arriba.
como los costos de garantías, retrabajos, los productos de segunda y proyectos que no finalizan. Entonces, la mejor calidad permite, bueno, cuando una empresa tiene buena calidad, permite que pueda aumentar el precio, mejorar la imagen, menor inspección, porque se supone que la calidad tiene que venir desde un principio, desde que la materia prima está con los proveedores. También tenemos que se disminuyen las fallas, menos fallas y mejor productividad, se aumenta la productividad. Cuando la empresa tiene satisfacción de los clientes, permite mayores ventas, menores quejas, porque los clientes están satisfechos con el producto, y mayor satisfacción del personal, que es lo que se busca. La fidelidad de los clientes permite. Bueno, es importante que los clientes fidelicen a los clientes, que tengan programas de fidelización. ¿Por qué? Porque con esto van a tener ingresos constantes, porque los clientes son fieles a la empresa. Además de eso, se disminuyen los costos de marketing, ya que la empresa tiene que buscar estrategias de marketing que vayan enfocadas a conservar y no a conquistar. Cuando se trata de conquistar nuevos clientes, sale más costoso. Y también se tiene que tener menor sensibilidad al precio. Cuando se tiene fidelidad en los clientes, no importa si usted sube el precio, los clientes van a ir de acuerdo a eso, o van a pagar ese precio. ¿Por qué? Porque saben que el cliente tiene buena calidad. No se van a ir para otra competencia, para otra empresa.